Bienvenidos a todos en un día de fiesta, en un día radiante, el domingo, el día de la resurrección de Jesucristo, que nos llena de su alegría, nos da su victoria, nos hincha de su amor. Ese amor que le ha movido a dar su vida por nosotros en la cruz y a alzarse de entre los muertos para que nosotros tengamos la vida eterna. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy, un diálogo muy relacionado con esa vida eterna, con esa vida para siempre que Dios quiere darnos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Pues ya habéis oído, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven, todos reciben la vida del mismísimo Dios. Hemos visto un diálogo muy clásico de la época de Jesús, esos diálogos que tenían también los maestros itinerantes que iban de un sitio a otro, esas discusiones tan clásicas entre los maestros de la ley, entre los escribas y en este caso entre los saduceos. Los saduceos eran una rama del judaísmo de tiempos de Jesús, que terminó al final de ese mismísimo siglo con la destrucción del templo, porque era una rama muy ligada al templo, muy unida a él y a la vida del templo, y sobre todo muy unida a la Torá o Pentateuco, a los 5 primeros libros de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, de lo que es para los hebreos pues su Biblia, la Biblia hebrea. Para ellos están la Torá y luego pues todos los libros que siguen, que ellos llaman proféticos, escritos, etc. Y entonces ellos se ceñían al hecho de que solamente la Torá es fuente de revelación. Solamente ahí Dios nos está diciendo su voluntad, lo que quiere transmitirnos. Y ellos deducían que en esos 5 libros de la Torá, del Génesis al Deuteronomio, no hay ninguna mención directa de la resurrección de los muertos. Es verdad que en la doctrina y en el pensamiento y en la revelación sobre todo ha sido una cosa que ha ido revelándose poco a poco, ha ido mostrándose cada vez con mayor claridad. Se ve quizá mucho mejor pues en libros posteriores y después de la presencia de los profetas. Entonces ellos deducían esto, que no había ninguna resurrección de entre los muertos, y entonces con eso creaban una casuística como la que hemos visto en el Evangelio de hoy. Vamos a ver, maestro, si son 7 hermanos y los 7 desposan la misma mujer, si están casados aquí,
Bueno, pues entonces, ¿qué pasará en la resurrección de los muertos? ¿De quién será la mujer? A ver, fijaros aquí que tenemos un ejemplo de un argumento que nosotros mismos podemos crearnos y dejarnos engañar por él. Dejarnos engañar por él. Porque los saduceos seguramente cuando fueron a hablar con Jesús estaban completamente convencidos de la verdad de este argumento. Es evidente. Si un hombre queda viudo y su mujer la desposa a su hermano y son 7 hermanos, en el cielo hay una incompatibilidad, hay una cosa que no casa bien. Aquí se ve que en realidad eso de la resurrección de los muertos no se puede sostener. Cristo reacciona con mucha fuerza y les dice, estáis en un gran error. En este mundo aquí la gente se casa, es natural, porque gracias al matrimonio y gracias a la sexualidad humana siguen naciendo nuevos seres humanos, siguen naciendo nuevas personas, sigue este mundo hacia adelante. Es una cosa profundamente inscrita en la naturaleza, la transmisión de la vida. Pero en el cielo no será así, dice Jesús. Ni ellos se casarán, ni ellas tomarán esposo. Ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Son hijos de Dios, son hijos, dice ahí claramente, de la resurrección, porque esa resurrección sí que existe. Fijaros, hermanos, como tantas veces, con nuestros razonamientos que nos hacemos, necesitamos que Cristo venga y nos ilumine, nos aclare, nos saque de ese sofisma que se dice, nos saque de ese argumento cerrado, para poder demostrarnos y proclamarnos que sí que existe la resurrección, que sí que existe una vida superior, que sí que existe algo que supera lo que nosotros razonamos y lo que nosotros imaginamos y lo que nosotros pues también somos capaces de deducir. Y hace Cristo en su respuesta una frase preciosa que habla de nosotros mismos, de nuestro futuro, cuando dice, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Son hijos de Dios. Nosotros seremos así, dice Cristo dentro de esta frase siempre, seremos como ángeles. Seremos como ángeles, tendremos una vida transformada. Cristo también indirectamente está explicando el sentido, uno de los sentidos del celibato cristiano, por el reino de los cielos. El celibato hace presente ya esa vida como los ángeles, no dedicada ya, digámoslo así, a la reproducción, no orientada a dejar la vida aquí en la tierra, sino orientada, es un celibato para el reino de los cielos, es decir, orientado para llevar a todos a ese reino, donde todos seremos como ángeles, donde seremos hijos de Dios e hijos de la resurrección. Y luego Cristo, como colofón, con ese arte que tiene y con ese arte también con el cual el evangelista nos transmite sus palabras, dice que los muertos resucitan. Sí que está dentro de la Torá. La Torá habla eminentemente de Moisés. 4 sobre 5 libros hablan de Moisés, el libro del Éxodo, del Levítico, de los Números y del Deuteronomio. Pues dice que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, que está al principio del libro del Éxodo, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En tiempos de Moisés estas 3 personas ya estaban muertas. ¿Cómo es posible que Dios se asocie a ellas? ¿Cómo es posible que Dios se hable de Dios asociando a estas personas? ¿Es que Dios es un Dios de muertos? ¿Es el Dios de gente que está muerta? No, no es Dios de muertos, dice Jesús, sino de vivos. Porque para Él todos están vivos. Es decir, en Él, como decíamos al principio, todos reciben la resurrección y la vida. Por eso, queridos hermanos, esta lectura nos habla con toda su fuerza de la resurrección. Y nos anuncia esto, que seremos eternos, que después de la muerte nos espera un paso, nos espera el premio eterno y hace falta mucho pensar en él, pensar en eso, no dejar de maravillarnos, pensando en el futuro maravilloso que Dios ha preparado para todos los que lo aman, para todos los que lo siguen.